profundizar en este tema, estamos ya conectados con el profesor César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad ESAM. Profesor Fuentes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, en principio, ¿por qué el anuncio de, digamos, solicitar la instalación de una asamblea constituyente puede generar tanto nerviosismo en los mercados, como hemos visto quizá con algunos indicadores como el tipo de cambio? Bueno, hay habría que ver efectivamente cuando el señor Castillo en su diario o propuesta inicial plantea una reforma de constitución, y creo que lo que más preocupa al mercado es el capítulo económico, ¿no? Es decir, anterior a la Constitución del año 93 teníamos una Constitución que planteaba un rol mucho más protagónico del Estado, especialmente un rol de un Estado emprendedor, vale decir que tuviera mayor participación en empresas públicas, y ahora hay un cambio en la Constitución del año 93 que plantea un rol subsidiario, y ese creo que es la mayor preocupación que tiene. Otro tema que en menor medida le preocupa al mercado es qué se hace con la autonomía del Banco Central de Reserva. En la misma Constitución de ese año, del año 93, se plantea una autonomía del Banco Central de Reserva que ha sido un ancla para expectativas de inflación. Entonces yo creo que estas son las dos preocupaciones mayores que tiene el sector privado cuando se habla justamente de constituyente, porque significaría que estos temas asociados a los capítulos económicos pueden ser cuestionados y cambiar las reglas de juego de la inversión en los próximos años. Y ahora, ahí es donde justamente podríamos estar en un pánico. Un cambio, ¿no? Un eventual cambio del capítulo económico podría significar un cambio del modelo económico de desarrollo que tiene el país y cómo esto puede terminar afectando la vida de los peruanos, ya el día a día, no solo de los empresarios, sino de todos los peruanos y de los trabajadores. Sí, hay un tema que es importante saber, es que cada vez más yo creo que está pasando que se necesita Estado en Perú. Es decir, necesitamos un Estado en el sentido de servicios de salud, servicios de educación, servicios de infraestructura. Eso claramente lo vemos con los indicadores de salud, de educación e infraestructura. El desafío está en cómo nosotros como Estado podemos crecer y que también crezca el sector privado. Esta tensión natural entre el sector público y privado ocurre en todas las economías del mundo. Pero cómo debe funcionar es que el sector privado crezca y también la base tributaria vaya de la mano. Y es así como entramos en estos círculos virtuosos en una relación de tensión, como es natural, pero también de cooperación entre Estado y sector privado. La propuesta que tiene el señor Castillo es regresar probablemente a lo que teníamos en la década de los 60, 70, donde era un Estado bastante mayor. En el año 80, para que ustedes conozcan y también los que nos están siguiendo, el Estado peruano era alrededor del 50% de la economía peruana. En el primer gobierno del señor Belaúnde, el segundo gobierno en la década de los 80, el Estado peruano constituía más o menos un 50% de la economía peruana en su conjunto. Hoy bordea alrededor del 20%. ¿Por qué? Porque se han metido muchas las empresas que Profesor Fuentes, le pido una interrupción muy breve, tenemos que ir con una información de último. Bueno, continuamos en Economía para Todos. Ya estamos nuevamente conectados con el profesor César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAM. Mil perdones, profesor Fuentes, a veces la noticia sale así de último minuto, pero estábamos conversando justamente sobre ir a una asamblea constituyente, sobre escribir una nueva constitución. Estos temas de alguna manera están vinculados, ¿no? Porque reflejan la turbulencia política que hay en el país y que, y usted me lo dirá, más ahora que antes, sentimos y vemos que terminan afectando en el aspecto económico. El tema también que si uno ve el devenir del Congreso, las decisiones que va a tener el eventual presidente, que podría ser el señor Castillo, es que uno de los elementos que justamente ha generado la galvanización de su organización ha sido el cambio de constitución. El señor Castillo, y probablemente con parte de aliados, tendría alrededor de un tercio del Congreso. Entonces la vía congresal no es posible, y esto abre la posibilidad
a que se vaya para un referéndum, ¿no? Pero para un referéndum se requiere un 10% de todos los votantes, más o menos 2,5 millones de votantes o 2,5 millones de personas deberían ir a un esquema de referéndum para que se aprobara, ¿no es cierto?, la Constitución. Creo que en el caso de que se fuera por el Congreso, en que la medida que el señor Castillo tiene una minoría, no pasaría y iría al esquema, ¿no es cierto?, de un referéndum que generaría bastante más ruido y yo creo que polarizaría bastante ya la sociedad peruana, que hoy día está bastante polarizada. Y quería aprovechar, profesor Fuentes, de este tema que ha surgido sobre la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuán importante se ha convertido este órgano, el Tribunal Constitucional, para regular justamente ciertas iniciativas que vienen de parte del Congreso de la República? Muchas de ellas parecen no enmarcarse pues en los principios de nuestra Constitución del 93. Y le pregunto, ¿cuán importante es el TC desde el enfoque económico? Es crucial, lo hemos visto, ¿no es cierto?, lo hemos visto reiteradas veces que el Congreso se atribuye a iniciativas de gasto que la Constitución señala que no es así. Y hemos visto, ¿no es cierto?, en temas, por ejemplo, de modificaciones asociadas, por ejemplo, al uso de dinero de AFPs, al incrementar bonos o proyectos de bonos para la población. Si bien es cierto, eso es posible desde el punto de vista del Congreso, desde el punto de vista constitucional no es así, porque justamente la iniciativa de gasto la mantiene el Ejecutivo, eso está sumamente claro. Puede recomendar, puede sugerir al Ejecutivo, pero es el Ejecutivo que toma la responsabilidad de las iniciativas de gasto. Hemos visto en esta legislación, en la anterior, varios mecanismos y varias propuestas del Congreso para justamente generar iniciativas de gasto, cosa que no lo puede hacer. Entonces ahí es la función del Tribunal Constitucional, es justamente frenar, en la medida que son ellos los responsables de que la Constitución justamente se cumpla, al Congreso mismo, ¿no? Y eso es una labor importantísima que hoy día tiene más importancia aún por el hecho, ¿no es cierto?, de la inestabilidad política que estamos teniendo. Y esto creo que justamente creo que al margen del tema legal, el cual no conozco con detalle, hay un tema también de tiempo, ¿no? Es decir, este es un Congreso que en 3 semanas más ya no va a estar en el Congreso. Y justamente creo que ahí la preocupación de muchos es un encargo tan importante que es el Tribunal Constitucional, realmente está corriendo con fechas, ¿no es cierto?, muy rápidas, y eso que genera, también genera mucha preocupación, ¿no es cierto?, asociado a qué es lo que este Tribunal Constitucional va a después, ¿no es cierto?, señalar en su cargo, en sus atributos. Y eso creo que es la preocupación, al margen del tema legal, del cual, vuelvo a insistir, no tengo opinión sobre si efectivamente está dentro de las potestades del Congreso. El tema también, hay un tema de tiempo político, es decir, el Congreso hoy día, generalmente lo que se hace es cuando una legislación es tan importante, se le deja al Congreso que inicia la tarea de hacerlo, porque justamente tiene un mandato popular que hemos visto, ¿no es cierto?, se ha dado en abril, hace unos meses. Este Congreso es un Congreso temporal, por cierto, y con todo el respeto que significa el Congreso, en 3 semanas más ya concluye sus funciones. Entonces realmente creo que está, no excediéndose, porque esa no es la palabra, pero creo que el tiempo político no es el adecuado para hacer este tema de cambios en el Tribunal Constitucional. Así es, y quería volver, profesor Fuentes, al tema del cambio de la Constitución a la instalación de una asamblea constituyente. Yo entiendo que el objetivo de una modificatoria a la Constitución es adaptar las leyes para que éstas sean más inclusivas y sobre todo, finalmente, el objetivo tendría que ser mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Ese debería ser el gran objetivo. Entonces, para hacer eso, ¿es necesario una asamblea constituyente? ¿Es necesario resetear la Constitución, cambiarla en su totalidad? ¿Esto se puede hacer con modificaciones dentro del propio Congreso? ¿Esto se podría hacer mejorando la gestión pública, que lo que hemos visto no en el último gobierno, en las últimas décadas es de lo que hemos adolecido? Así es. Yo creo que estamos dando una solución fácil a un problema complejo, ¿no? Solución fácil porque aparentemente la Constitución es la responsable, pues, que tengamos serias deficiencias en el acceso a la salud, educación o estructura, cosa que no es así. Es decir, realmente lo que estamos viendo hoy es
que el recurso público ha crecido. Si uno ve los presupuestos de la República en los últimos 15 años han crecido enormemente. Los gastos en salud a nivel absoluto y a nivel de porcentaje en el presupuesto han subido también, igual que educación. Pero lógicamente ahí tenemos un problema que no queremos a veces señalar, que es el tema de la eficiencia en el gasto público y la transparencia. Yo creo que hay dos cosas que son muy relevantes y que establecen la relación entre Estado y ciudadano. Uno es que sepamos dónde se está gastando, y eso significa hablar hoy día, como se habla en otros países, de gobierno abierto, es decir, que realmente sepamos nosotros en qué se está gastando, ¿no es cierto?, que tengamos trazabilidad en el gasto y que realmente la ciudadanía comience a ver que el Estado justamente es este Estado que lo ayuda en términos de salud, de educación, infraestructura. Esa perspectiva tiene que cambiar y se puede hacer en los temas estrictamente de gestión. Yo creo que acá hay un enorme trabajo por hacer, y al margen de que cambiemos la Constitución, los recursos no van a cambiar. Va a cambiar el modelo en un mediano plazo, sí, claro, pero los recursos fiscales no van a subir. Es decir, si pudiéramos cambiar la base tributaria en base a una Constitución, pues tendríamos cambios constitucionales todos los años, cosa que no es así. La economía y cómo se desarrollan estas relaciones es mucho más complejo y son de largo aliento y de largo plazo. Entonces yo creo que acá yo coincido en el hecho de que se tiene que trabajar mucho más dos cosas que son relevantes para establecer un vínculo entre ciudadano y Estado. Uno es eficiencia en el gasto, especialmente en salud, educación, infraestructura, ver dónde se va este dinero, desde compras, desde salarios, establecer un vínculo, y eso significa hoy día, la ventaja de este gobierno digital es que tanto se habla, es que justamente se habla de un gobierno abierto, se habla de un gobierno donde se establezca una relación entre ciudadano y Estado. Eso tiene que cambiar. Perfecto. Y esto se puede hacer dentro de un marco de la Constitución actual. Perfecto, profesor Fuentes, clarísimo. Muchísimas gracias por este análisis. El profesor y economista César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de SAN. Y efectivamente, señora, ¿no? Las leyes por sí solas no generan riqueza. Se necesita muchísimo más. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más aquí en Economía.